Imagina dos maestros que el mismo mes y en dos escuelas distintas viven casi exactamente el mismo día. A los dos se les cae un alumno en plena clase. Con ese golpe seco, el llanto, el grupo cerrándose alrededor y el vacío en el estómago que conoce cualquiera que hayamos estado frente a un salón. Los dos revisan al niño, los dos dan aviso a la dirección y los dos respiran cuando se dan cuenta y confirman que no pasó a mayores. En ese respiro, sin que ninguno lo note, es donde los caminos comienzan a separarse. 3 semanas después, uno de esos dos maestros está sentado frente a la dirección, con los papás del niño enfrente y una versión de los hechos que no reconoce. El otro está en la situación exacta, misma caída, mismo tipo de golpe, misma escena, solo que uno sale de esa oficina en 5 minutos y sigue con su vida normal, mientras que al otro le empieza el peor semestre de su carrera. La diferencia entre ellos no fue la suerte, ni tener mejor director, ni caerle mejor a los papás, ni siquiera fue haber hecho mejor su trabajo ese día, porque los dos lo hicieron y lo hicieron igual de bien. La diferencia fueron 3 decisiones que uno tomó en las horas siguientes al accidente y que el otro dejó pasar. 3 decisiones tan pequeñas que casi nadie las ve y que sin embargo deciden a quién le cree la autoridad el día que cuenta su versión y a quién no. ¿Cuál es la versión que choca, la que no es creíble? En los próximos minutos te las voy a nombrar una por una, apoyado en lo que dice la propia guía oficial de actas de la autoridad educativa y en lo que la ciencia sabe sobre cómo funciona tu memoria. Al final vas a llegar a entender por qué, cuando algo pasa en tu clase, tu palabra, por más honesta que sea, por más honesto que tú seas, no basta. Casi todos los maestros comparten una misma creencia y es perfectamente lógica. Yo estuve ahí, yo sé lo que pasó, con que lo cuente es más que suficiente. Y suena razonable porque lo viviste, estuviste directamente en la escena completa, actuaste bien y pues obviamente no tienes nada que esconder. La verdad pudiera estar de tu lado. El problema es que la verdad y la prueba de esa verdad no son la misma cosa. Y en un conflicto solo cuenta la segunda. Cuando una queja escala, cuando una acusación crece o cuando un accidente se convierte en un asunto formal, nadie lo va a resolver preguntándose quién tiene la razón, sino revisando qué se puede sostener con algo más que simples palabras. En ese terreno, tu recuerdo de lo que pasó y el recuerdo de la otra parte van a valer exactamente lo mismo. 2 personas igual de seguras, contando 2 versiones distintas, sin nada en medio que las llegue a separar. Ahí está la grieta que casi nadie ve venir. El maestro honesto entra a esa oficina convencido de que su honestidad se va a notar y descubre, lamentablemente demasiado tarde, que lo único que se ve sobre la mesa es lo que quedó registrado. El acta de hechos no la inventó un abogado para llenarte de trámites, nació precisamente para romper ese empate entre 2 palabras. La idea es tan vieja como la escritura misma. Acta, que proviene del latín y significa las cosas hechas, o sea, lo que ocurrió. Desde hace siglos, cuando un hecho importaba demasiado como para dejarlo en manos de la memoria, alguien llegaba y lo ponía por escrito en el momento, con fecha, y lo firmaba quien había estado presente, no para acusar a nadie, sino para fijar ese hecho antes de que el tiempo, los nervios o las versiones encontradas lo llegaran a deformar. Ese mismo principio es el que hoy sostiene el acta de hechos en las escuelas mexicanas y conviene que sepas cómo la define nuestra autoridad, porque el hecho de conocer esto va a cambiar por completo la forma en que deberías verla. Según la guía oficial de la Autoridad Educativa Federal, el acta de hechos es un registro fiel, imparcial y detallado, que está hecho para dejar constancia de lo ocurrido y que obviamente pueda consultarse en el futuro. ¿Para qué? Pues aquí viene lo más importante. Hay que entender que no establece culpabilidad a nadie, solo describe los hechos para que después la autoridad competente pueda decidir con elementos reales en la mano. La misma guía le reconoce algo que casi ningún maestro sabe. Tiene valor probatorio, es decir, cuenta con evidencia de alto valor. Ese papel que muchos podemos ver como una molestia, en realidad es la herramienta más antigua que existe para que la verdad no dependa de quién de ambas versiones recuerda mejor los hechos.
Aquí aparece la primera de las 3 decisiones que separaron a nuestros 2 maestros. Decisión número 1. Uno lo escribió el mismo día, mientras que el otro pensó, ya lo hago después. Ese después nunca va a llegar igual, y no por descuido, sino por una razón que suena a psicología, pero que en realidad es puro campo de batalla legal. Tú crees que tu memoria funciona como una grabación, que basta con apretar un botoncito de play para volver al día tal y como fue, pero la ciencia lleva medio siglo demostrando justo lo contrario. En 1974, los investigadores Elizabeth Loftus y John Palmer mostraron a un grupo de personas el mismo video de un choque de autos y luego les preguntaron a qué velocidad iban los coches, cambiando una sola palabra. A uno les preguntaron cuándo los autos chocaron y a otros cuándo se estrellaron. Los que escucharon se estrellaron no solo calcularon más velocidad, sino que una semana después, muchos recordaban vidrios rotos en la escena, vidrios que nunca llegaron a existir. Piensa un momento en lo que eso significa para ti. Una sola palabra escuchada después del hecho fue capaz de meter en la memoria de esas personas algo que jamás ocurrió. Ahora imagina 3 semanas completas, los comentarios de los papás, la versión del niño, lo que dijo en el pasillo, todo eso filtrándose en tu recuerdo sin que te des cuenta. Para cuando te sientas frente a la dirección, ya no recuerdas lo que pasó. Recuerda la última vez que lo contaste, con todo lo que se le fue pegando en el camino. El maestro que decidió escribirlo el mismo día no guardó un papel, congeló la realidad en el punto exacto en que todavía era nítida, antes de que ninguna versión pudiera tocarla. Una hoja escrita esa misma tarde le gana a la mejor memoria del mundo 3 semanas después. Aquí es donde la mayoría cree que ya lo entendió todo y se dice, listo, con escribir lo que pasó quedó cubierto. Y justo ahí está la trampa que hunde a los maestros con mejores intenciones. ¿Por qué? Porque hay algo peor que no tener un acta, y es tener una pero mal hecha. Decisión número 2. Uno escribió hechos, mientras que el otro, sin darse cuenta, escribió acusaciones. Imagina que con el coraje del momento, escribes algo parecido a esto. El niño es bien inquieto y su mamá siempre exagera, seguro por eso se cayó. Sientes que te desahogaste y que dejaste clara tu postura, pero lo que acabas de firmar con tu puño y letra es un documento en el que tú opinas. Tú estás juzgando y tú aquí ya repartiste culpas. El día del conflicto, ese papel no habla en contra de la otra parte, habla de ti, de tu falta de objetividad, y una autoridad que lo lee deja de ver al maestro que documentó con seriedad para ver a aquel maestro que ya traía un pleito con esa familia. La misma guía oficial lo dice sin rodeos. El acta tiene que ser objetiva y neutral, y por eso se levanta narrando circunstancias de tiempo, modo y lugar, y nada más. Un hecho es todo aquello que una cámara habría captado: la hora, el lugar, quién estaba presente, qué se vio y qué se hizo. Una línea como a las 10:15 durante la clase, un alumno resbaló en la zona húmeda junto a la entrada. Se le revisó, no presentó lesiones visibles y se dio aviso a dirección y a su tutor. Esto lo puede sostener cualquiera, porque no acusa a nadie, simplemente está describiendo lo que sucedió. Un juicio es todo lo demás, todo lo que empieza tal vez como es un niño problemático, los papás son conflictivos, o seguro que fue su culpa, y nada de eso te va a defender, al contrario, te deja desnudo frente a la verdad. El maestro que se salvó escribió como una cámara, mientras que el otro escribió como se sentía, y con la misma caída terminaron con 2 documentos y 2 distintos completamente diferentes. Falta aquí la tercera decisión, y es la que muchos se saltan por pena o por prisa, sin imaginar cuánto es lo que pesa. Decisión número 3. Uno consiguió testigos que firmaran, mientras que el otro guardó su hoja en un cajón, simplemente. Un documento que solamente firmas tú sigue siendo tu palabra, ahora por escrito, y gana muy poco frente a otra palabra igual de segura. Un acta que además firmó otro adulto que estuvo presente deja de ser tu versión y se convierte en un hecho respaldado. De hecho, la propia guía oficial explica que la función del testigo es justamente verificar que lo que está escrito sea un reflejo fiel de lo que sucedió. Ese testigo es el que por fin saca a tu palabra de esa soledad. Cuando algo pase en tu clase, muévete sobre estas 3 decisiones en orden. Escríbelo el mismo día, antes de que te vayas.
mientras todo sigue fresco sin dejarlo para mañana o para otro día, cuando tu memoria ya pues prácticamente sea otra. Escríbelo como si fueras una cámara y no un juez. Anota la hora, el lugar, las personas, lo que viste y lo que hiciste, sin un solo adjetivo ni una sola culpa. Si una frase opina, hay que eliminarla. Y no lo firmes solo, consigue que lo firme quien estuvo presente y que quede constancia de que se dio aviso a dirección y al tutor. Haz esto una sola vez y dejarás de depender de tu buena suerte para que te crean. Volvamos a los dos maestros del principio, sentados frente a la dirección con los papás justo enfrente. Uno pone sobre la mesa una hoja con la fecha del mismo día, escrita como si fuera una cámara y firmada por un colega que estaba ahí. Y la conversación se termina casi antes de empezar. ¿Por qué? Pues porque no queda nada que discutir, cuando los hechos ya estaban fijados desde antes de que existiera ese conflicto. El otro maestro solo tiene su palabra, 3 semanas más vieja y contaminada contra otra palabra igual de firme, y ya sabes hacia dónde se va a inclinar esa balanza. La próxima vez que algo pase en tu clase, no vas a quedarte pensando ¿y ahora qué hago?, sino que vas a saber exactamente qué hacer. Escribirlo el mismo día, como cámara, recuerda esto, con un testigo. Esa y no la suerte fue siempre la única diferencia entre estos dos maestros. Si casi nadie hace esto, no es por flojera, sino porque en el peor momento nadie va a recordar el formato, qué poner y qué debe dejar fuera. Y para eso construimos el portal legal de AMEFIT. Entras, respondes unas cuantas preguntas y te arma un acta de hechos correcta, con solo hechos y la estructura que sí es funcional, en cuestión de minutos y sin que tengas que acordarte de casi nada. Tienes el enlace aquí justo abajo de WhatsApp si quieres información al respecto. Y si quieres seguir aprendiendo a blindarte desde la raíz, entra a este mini curso gratuito de blindaje legal docente que estamos empezando justo en este episodio. Lograr escribir bien un acta es tu primera línea de defensa. Pero ¿qué vas a hacer cuando el problema ya no es un accidente, sino un padre que te acusa de algo que nunca hiciste? De eso trata nuestro siguiente episodio, así es que suscríbete para que no te lo pierdas, porque en esta serie vamos a comenzar a armar pieza por pieza el blindaje legal que a ningún maestro nos han enseñado.